Camilo, gracias por acompañarnos hoy en el programa En Tablas. Siempre arrancamos seleccionando una pieza de ajedrez. ¿Qué color te gusta? Vámonos con el negro. Bueno, caballo negro. Yo voy a tomar esta torre porque vamos a hablar de arquitectura. Perfecto. Bienvenido a En Muchas Tablas, gracias, Camilo. ¿Cómo te va con el ajedrez? Más o menos. ¿Pero jugás? Sí. Bueno, la torre es una construcción y vos sos arquitecto. Y si se quiere, pues un arquitecto joven con una gran trayectoria y reconocimiento internacional. ¿Qué ha ganado la arquitectura colombiana hoy en el panorama internacional? ¿Cómo nos ven en el mundo hoy? Yo creo que la arquitectura colombiana ha ganado un espacio, no solo en la arquitectura latinoamericana, sino ha ganado un espacio en reconocimiento en la arquitectura mundial por dos motivos. El primero es que la gran mayoría de la arquitectura colombiana que sale hacia afuera está basada en obra pública, o de bienestar público por lo menos, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos. Siempre, digamos que la comparación de la arquitectura latinoamericana, siempre los puntos de referencia han sido México y Brasil, habitualmente. Pero digamos que desde los años 90 también Chile se ha consolidado como un referente importante. Digamos que Brasil se ha diluido un poco en los últimos 20 años, siendo siempre México y Chile como las referencias, pero la diferencia es que México y Chile, sobre todo Chile, el referente siempre es arquitectura privada, Privada, claro. mientras que Colombia siempre ha sido público. Y el segundo factor es que es una arquitectura, digamos, hecha con recursos más bien limitados, presupuestos ajustados. Implica entonces una gran dosis de creatividad del ejercicio, porque un poco puedes administrar la escasez, como es la ciencia de la economía, nos ha puesto a nosotros en esa tarea. A mí hay algo que me interesa mucho y es la condición, cuando habla América Latina, o sea, cuando el mundo se voltea y sobre todo hoy que estamos en un escenario muy especial que nos implica una atención particular sobre el desenvolvimiento de las naciones y de los espacios territoriales. Hay un dibujo de Joaquín Torre García de 1943. Yo no tengo la certeza de si fue el primero o no en cuestionar la geoterritorialidad, la geopolítica, pero de alguna manera sí muestra una América Latina arriba y no abajo. En ese plano, ¿cómo es tu desempeño en la red? Es decir, ¿cómo te estás conectando con arquitectos de España, con arquitectos norteamericanos, con arquitectos europeos en general? Pues mira, yo creo que la red de arquitectura funciona a través de tres polos, básicamente. Hay un polo que es el polo norteamericano, de las universidades élite. Hay un polo que es el polo italiano, que siempre ha sido muy tradicional y es muy fuerte porque es el que lleva la Bienal de Venecia. Sí. Y digamos que hay un tercer polo que son los suizos. Okay. El que logra tener dos de esas tres fichas en juego tiene como una perspectiva de la arquitectura mundial muy fuerte y tiene una red de conexión y de información. Yo, para bien o para mal, solo tengo una. O sea, tengo la red norteamericana, básicamente. ¿Por qué son esas tres redes? Porque digamos que la academia circula alrededor de los norteamericanos, la historia a través de los italianos, y los suizos son los que son capaces como de integrar esos dos tejidos a través sobre todo de una mezcla entre valor cultural de la arquitectura y la posibilidad de materializar proyectos alrededor de eso. Bueno, hay algo ahí, hablaste de red, y a mí me interesa porque ustedes, los arquitectos, y sobre todo los arquitectos que han trabajado en la ciudad de Medellín, han logrado en los últimos años una consolidación de proyectos de una manera inusitada. De hecho, lograron que la Bienal Iberoamericana de Arquitectura se viniera a Medellín. En Bogotá quedaron un poco como salidos de tono. Había un eje ya muy manejado por la familia Samper y bueno, qué sé yo. Pero el trabajo yo siento que tiene que ver más es con una voluntad de grupo.
Es decir, ustedes se reconocen, hay un colegaje, hay unos arquitectos anteriores a ustedes, Felipe Uribe, después viene una gran camada donde estás vos, donde está Felipe Mesa, y donde está Callejas. Ese trabajo colectivo es garantía de que estén siendo más visibilizadas las acciones que ustedes trabajan, que desarrollan. Yo creo que depende mucho de quién de las personas de la red local llega a la red internacional. ¿A qué voy? Se trata de quién conecta a quién o cómo. Pero yo no creo que eso sea una garantía. Y no es garantía, es porque los tiempos van muy rápido. La edad de todos va cambiando, ya no tenemos pues, los mismos 25 años dispuestos todos a poner el tiempo a hacer las cosas, pero en la medida de lo posible cada vez que surge una oportunidad o en el caso mío, cada vez que a mí me contacta alguien de afuera, yo sí trato como de conectar a la red inmediatamente, porque yo creo que la función de uno y la labor de uno, si uno tiene la posibilidad de estar por fuera, es sumar gente a la red, y sumar gente con valores o con criterios que pueden ser diversos o diferentes a los de uno, pero que en esa diversificación y en ese engrosar la red, pues en realidad nos hacemos más fuertes como arquitectos y como tenemos algo que decir con más valor en vez de trabajar individual. Ahí lo que leo es que hay un pensamiento complejo de arquitectura, es decir, no es una red solo de trabajo, un networking, sino que también estás generando bases para tu propio beneficio. Es decir, si vos fortaleces una red, finalmente tu oficina va a quedar fortalecida. Todos nos beneficiamos. Exactamente. Volvamos un momentico sobre las tipificaciones o la manera como se entiende la arquitectura en Colombia. Uno podría decir que somos una nación de naciones, tenemos distintos pisos térmicos, las condiciones de construcción en la montaña, es decir, en los Andes va a ser distinta que construir en el Pacífico o en el Atlántico. ¿Qué características fundamentales tiene la arquitectura colombiana hoy, si es que las tiene? Yo creo que la manera como hacer la pregunta es muy precisa y es, creo que tiene muchas características y son muy diferentes entre sí, porque no va a ser lo mismo entender el clima en Cartagena que en la sabana cundiboyacense o en Antioquia o en Tolima o incluso en los llanos orientales. Eso de entrada obliga a tener perspectivas diferentes, no solo como por el reconocimiento de un patrimonio cultural o de una historia, como los materiales o los elementos que se quieran utilizar. No es lo mismo, creo yo, haber crecido y entendido un patrimonio cultural o arquitectónico como el de Cartagena a una ciudad, digamos, mucho más industrial y mucho más desalmada con el patrimonio arquitectónico como Medellín. Claro, incluso acá hablábamos en la colonización antioqueña de una arquitectura de beta, era una arquitectura de migrantes, de trashumantes, de gente que se asentaba mientras duraba la veta de oro y después se iba. Vamos a ir un momentico a unos cortes y enseguida volvemos y seguimos en esto. Bueno, aquí estamos viendo, Camilo, algunos de los proyectos que han salido de tu oficina, algunos otros en asociación con otros arquitectos. Por ejemplo, si mal no estoy, es el edificio 5G que está en la ciudad de Medellín. ¿Este otro cuál es? Se llama Soho Lofts. Ya, este es en asocio con tu padre. Con mi padre, que es arquitecto también. J. Paul Restrepo, sí, claro. Lo mismo que 5G también. Esos dos los hicieron juntos. Un arquitecto tan joven como vos, con una obra construida tan amplia, bueno, eso es como una fortuna. ¿Cuándo empezás realmente a construir? Pues yo empiezo a construir más o menos 7 u 8 años después de graduarme. Cuando yo salí era pura crisis económica y digamos literalmente no había nada que hacer. Sí. Perdón, Camilo, es uno de los proyectos pues que más sonados ha sido sobre tu trabajo, que también está en compañía de tu padre y, si mal no estoy, también de Plan B, Arquitectos. Es el Orquideorama en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. Es un proyecto pues sumamente reconocido y premiado, con unas bondades volumétricas muy especiales. Ese reconocimiento llega también muy pronto a tu trabajo, ¿no? Sí, nosotros teníamos 30 años cuando nos ganamos el concurso y eso para la edad de un arquitecto, digamos, es muy temprano. Claro. Yo a veces pienso que hubiera preferido tener el reconocimiento posterior, unos años después. Ahí hay un tema. Yo voy a hacerte aquí una gráfica que me pareció muy interesante y es una gráfica que vos planteás para hablar precisamente de arquitectura. Vos pones aquí valor social
por aquí va el valor ambiental. Ese valor ambiental habla de sostenibilidad, ¿cierto? Y contrapones el valor cultural a la disciplina, al valor disciplinar. Y haces una diagonal que enfrenta el territorio con la política. ¿Cuándo aparece este esquema de la disciplina de la arquitectura? Este esquema es algo que yo venía pensando hace mucho tiempo, pero que en realidad se convirtió como en un esquema como más tangible hace literalmente 4 o 5 meses. Ya. Es, digamos, como una manera de organizar como dónde nos interesa a nosotros ubicarnos como práctica arquitectónica. Nos interesa ubicarnos aquí. En el centro. En el centro. Y de manera expansiva, ¿no? Sí. Claro, porque eso tiene diferentes efectos. Entonces nos interesa es como ese punto de contacto entre muchas condiciones. Sin lugar a dudas, la arquitectura no es política como tal. Sí. Tiene que ver con la política. Con la polis, la construcción de la ciudad y el entendimiento de todos. Exacto. Pero también con el territorio. Sí, es un instrumento que está ahí usado por la política para transformar el territorio cuando se piensa como estratégicamente. Sí. También puede ser al revés, ¿no? Es la manera de entender el territorio para presentar insumos políticos. Aquí entre el territorio y la disciplina está el ámbito de lo social. Sí. Y entre la política la política la ubicas entre la sostenibilidad medioambiental y lo cultural. Yo me atreví como a hacer otro paralelo y se me apareció una palabra aquí y es el universo de la ética. ¿Sí? Y aquí los hábitos. Sí. Es decir, el habitante oscila entre la vida cultural y la social y eventualmente hay unas negociaciones que no pasan por el mundo político, sino que son apropiaciones que hace la gente. Sí. Esto a mí me llena como de cuestionamientos y aparece estos dos libritos. Sí. Bueno, hay una cajita, pero yo desafortunadamente no la tengo. Tenés ya una revisión de obra y sin mal no estoy, esto salió ya hace unos 3 años, ¿no? Salió, creo que incluso más, por ahí, este creo que debe ser por ahí del 2008, incluso 2009. Sí, equipaje de mano. Ya ha pasado. Sí. Y bueno, a esto nos referíamos cuando hablábamos del trabajo colectivo. Sí. O sea, aquí también está el trabajo de Mesa Editores hoy y un reconocimiento de una forma de hacer. Aquí se ven algunos de los proyectos en una versión muy bella, que a mí personalmente pues, me gusta mucho y que funciona. Poner la memoria en presente, es decir, traerla atrás y ponerlo acá para existir como un gran presente. Eso es una cosa que nos ha faltado en la arquitectura en Colombia, ¿crees? Sí, claro. O sea, pensar que en Colombia hoy en día no hay ninguna revista de arquitectura, ni ninguna publicación periódica de arquitectura. Hay de decoración, pero no de arquitectura. Entonces, hay un distanciamiento muy grande entre lo que pensamos de la práctica, lo que pensamos de la disciplina, el contacto precisamente con los habitantes, no sale, entonces hay una desconexión en ese sentido. Y como hay esa desconexión, tampoco documentamos lo que hacemos, bueno o malo. Claro. Estoy hablando de cualquier arquitecto que tenga como algún valor cultural o algo que quiera decir sobre su tiempo y su lugar. Entonces, como no documentamos, hacer la reconstrucción histórica de lo que hacemos en un futuro va a ser muy, muy complejo. Y ahora, sobre todo, animado con la globalización y el mundo digital, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué irán a comprar los museos en unos años? ¿Van a comprar discos duros? Claro. ¿Qué van a comprar? ¿Cómo es ese archivo? Uno ve muchos museos que compran los archivos de los arquitectos y eso es una inversión importante. Habitualmente compraban las planotecas. ¿Viste lo que está sucediendo en México con Barragán? Claro, lo del diamante. Y lo del diamante, la obra de arte. De Gil Magid. Bueno, y un poco para que se ubiquen, es que el archivo Barragán se lo llevaron los italianos y a un artista le dio por exhumar a Barragán y volver su cuerpo un diamante, o sea, el carbón llevarlo diamante para intercambiar el diamante por el archivo nuevamente. Exacto. Es decir, ahí hay una pregunta latinoamericana sobre la permanencia de la memoria. En tu trabajo vamos a volver sobre esta confrontación, polis y territorio. La urbe sí. con lo rural. Este espacio de discusión se ha abierto últimamente de manera muy fuerte. Es decir, usted ha dicho que la vida contemporánea de la arquitectura tiene que ver con esta relación. Si no tenemos esta relación clara,
no vamos a poder tener un nuevo desarrollo de la arquitectura. En un momento que regresemos vamos a desarrollar esa idea. Camilo, habíamos quedado en punta en la relación de la ruralidad con el universo urbano. Tengo entendido que tu investigación y el trabajo tuyo como docente en la Universidad de Harvard tiene que ver con ese desarrollo. Sí, ese ha sido el curso que hemos llevado desde el año 2014, tratando de entender las estructuras de lo rural y la relación con la arquitectura y con el diseño. No se trata de urbanizar la ruralidad, pero sí se trata de entender cómo se puede generar bienestar en lo rural a partir de proyectos específicos que generen valor y bienestar social, económico, sí, ambiental, de la mano de la arquitectura. Si hoy bien entendemos la ciudad, toda la discusión gira alrededor de la ciudad, yo creo que la ciudad, a pesar de que está discutida, está subintervenida. Sí. Pero en contraposición a eso, no hemos discutido ni pensado qué hacer con la ruralidad, y la ruralidad es una codependencia fundamental para la existencia de la ciudad. Claro. Entonces, yo creo que hay un tema y un filón muy importante por entender en la coyuntura del país, y no solo en el país, sino en Latinoamérica, en el mundo en general. La pregunta de la ruralidad, de todo aquello que no es ciudad, ¿qué es? Y cómo lo intervenimos sin urbanizar. Yo tengo por aquí una cosa que nos atrevimos a conseguir y que yo creo que habla un poco de ese amor tuyo por lo... Ajá, exacto. Esa es de mi casa, sí. Esto es de tu casa. Exacto. Pues nos cuenta J. Paul Restrepo, tu padre, sí, que ustedes solían irse en familia, sí, a hacer estas colectas. Sí. Desde muy chiquitos hacíamos esto, salíamos todos fines de semana a hacer estas expediciones. Entonces eso involucraba caminos por el bosque, clasificación de las mariposas, comprábamos unos libros. Pues en esa época, para que llegara el libro, era toda una aventura. Bueno, ¿y sabías ya ahí que ibas a hacer arquitectura? No. Que te estabas preocupando por la manera de habitar, por la forma como te relacionabas con el espacio. Yo creo que es algo que uno hace consciente después, pero ahora cuando yo pienso atrás, sí me doy cuenta y empiezo a entender esto qué influencia tiene en el trabajo de uno, como en tratar de entender, clasificar, figurar, observar, poner sobre una tela y analizar. Bueno, y esos patrones, ahorita estábamos viendo una imagen que nos van a volver a poner, esos patrones tienen que ver con la arquitectura que haces. Mira, esto es un panel y de alguna manera es fuente de trabajo para el desarrollo, por ejemplo, del orquideorama. Sí, yo creo que en un principio este tipo de patrones naturales o de sistemas geométricos eran importantes en lo que me interesaba en la arquitectura. Hoy creo que me he movido mucho más a tratar de entender la naturaleza como esa construcción del hombre. O sea, la arquitectura, la naturaleza es una invención humana, y cómo en el trópico, que es el otro tema que me tiene bastante apasionado últimamente y veo que está por definirse en la arquitectura bueno, y las colombiana. Ciencias sociales. Exacto. Y en el arte, el trópico, bueno, este espacio entre los trópicos, sí, de Cáncer y Capricornio, que es la zona tórrida, como que hay un gran auge de preguntarnos sobre qué sucede en la habitabilidad que hace la humanidad sobre esos espacios. Exacto, ¿no? Y la naturaleza en el trópico es un elemento más de la arquitectura, bueno, no está desprendido de él. Yo sé que no llegas precisamente por ser colombiano a Harvard a dar clase. Son una multiplicidad de asuntos, y cuando hablamos de ruralidad versus urbe, pues nadie más que los gringos para haber hecho como una suerte de buena conexión entre esos dos espacios, a tal punto de que cuando uno sale de una ciudad a otra no se da cuenta cuándo salió, siempre está como por la ciudad. ¿Cómo llegas a Harvard a dar clase? ¿Cómo llega un colombiano, un joven arquitecto de Medellín? Sí, yo en realidad llego, entre comillas, por error. O sea, yo había tenido un contacto con ellos a partir de una investigación que se había hecho sobre Latinoamérica, que se llamaba South American Project. A mí me habían invitado a ser parte de ese proyecto de investigación, que era investigar sobre infraestructura, comunicaciones, puertos para Latinoamérica, dentro de un proyecto impulsado por el gobierno de Brasil. Ahí llego yo inicialmente con un proyecto que se llamaba PharmaPark, que era la creación o el diseño que fue lo que inventamos nosotros, que era el diseño de cómo incrementar los anillos forestales a partir del cultivo de especies endémicas tropicales para la producción de
medicina Ok. o elementos O sea, naturales. la extracción de recursos no maderables. Exactamente, nosotros lo llamamos minería inversa. Ya. ¿Y tiene que ver algo esto con este fenómeno de la permacultura o tangencialmente? se toca? Tangencialmente, tangencialmente. La idea era como pensar que podíamos hacer procesos de minería inversa, cómo conectar la oferta y la demanda de productos o medicinales o cosméticos o alimentarios en el mundo con la posibilidad de generar productos con valor agregado del trópico y de nosotros. Y local. Hiperlocal. O sea, el tema hiperlocal. de un poco lo que llama Manfred Magnif de la economía descalza, Sí. o sea, este tema de la transmisión genética, es decir, ¿por qué un pueblo que ha sido alfarero tiene que hacer otra cosa? Volvamos a la alfarería. Exacto, exacto. Esto Bueno. era literalmente así, o sea, tratábamos de conectar esa demanda de productos, por ejemplo, cosméticos de origen tropical Sí. y cómo esa demanda se ha incrementado en el tiempo y cómo va a haber una demanda futura, entonces cómo producir o cómo elaborar productos alrededor de eso con saber ancestral, con comunidades Maravilloso. y que fuera minería Bueno, de inversa, alguna en vez de manera- sacar, meter. Claro, tiene que ver con esa idea de la permacultura, pero Sí. no aislada, sino grupal. Exacto. Vivimos en Medellín, Colombia. Bueno, estamos en Colombia, en Medellín. Se habla de que Medellín es la ciudad más innovadora del mundo. Yo, pues, personalmente tengo problemas con la palabra innovación. ¿Qué hace la arquitectura para que una ciudad que se está literalmente ahogando con su smog pueda solventar Sí. esa necesidad de lo innovador? Pues después de haber visto que un premio nacional de arquitectura e internacional en muchos ámbitos, como es la Biblioteca España de Massanti, del arquitecto Massanti, pues Sí. tuvo problemas de construcción. Y bueno, ¿qué hace la arquitectura, el urbanismo, por mejorar las condiciones vitales de un espacio de valle como Medellín? Pues yo creo que para bien y para mal, la decisión a hoy solamente puede ser política. Y hay que tomar decisiones. mira. Exacto, hay que tomar decisiones frente a qué hacer. Porque la gente sola, yo no creo que va a dejar de montar en el auto. Hay que tomar decisiones de infraestructura pública, hay que tomar decisiones de estímulo a otro tipo de condiciones. Entonces yo creo que en realidad la decisión para ser innovador precisamente es asumir ese costo político, Claro. pero hay que hacerlo porque esto no tiene solución a corto plazo. A largo plazo hay procesos de reforestación que hay que hacer, estímulo a transportes no tradicionales, etcétera, etcétera. O sea, procesos macroeconómicos, decisiones fundamentales en la manera como nos relacionamos, educativos, pero a corto plazo creo que la decisión, por lo menos en un principio, tiene que ser política. Y conectando algo que se me quedó un poco atrás, yo llego a Harvard también porque a Giancarlo Massanti lo invitan a dar un curso allí y Giancarlo no podía asistir todas las fechas que lo habían invitado. Entonces, en el término Entonces, de red, Exacto, se exacto, cubre. exacto. Entonces Giancarlo me invita y me dice, ayúdame con el curso el primer Claro. semestre y ya luego, ya después de que ese primer semestre con Giancarlo salió bien, ya me invitan a mí a quedarme. Maravilloso, Camilo. Lamentablemente el tiempo es muy corto y ha sido una conversación muy, muy importante para nosotros en Tablas. Tomaste el caballo negro y yo la torre blanca y ha sido como un ejercicio precisamente de brincar espacios y brincar murallas. Muchas gracias por acompañarnos Oscar, en a Tablas ustedes. y bueno, como dice el título, es En Tablas. una conversación inicial realmente. Buenísimo, muchas gracias.